Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Capricornio, comenzamos con el trabajo y ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Capricornio, y el trabajo, ¿cómo están las energías? Bueno, Capricornio, dentro de lo laboral, aquí hablan las cartas de algo que va a suceder dentro de ese lugar donde tú trabajas, los que sí estáis trabajando. Claro está que lo que va a suceder es positivo. O sea, esto no es algo que te suceda a ti, Capricornio, sino que sucede en los dueños de esa empresa, ¿bien? Y esto lo que hace es que llegue una seguridad para ti, Capricornio, ¿bien? Los que no estáis trabajando, tengo que decir, Capricornio, que tienes la posibilidad, o tú sales como planteándote cierta posibilidad de mirar para otros sitios o de no enfocarte solo en algo en concreto. Trabajo para ti, Capricornio, me sales como cubriendo una baja o algo por el estilo, en un principio, ¿eh? También te veo mucho, hay algunos de vosotros, no muchos, sino hay algunos de vosotros que estáis esperando lo que es que alguien muy cercano a ti te diga de formar parte de algo, ¿no? Te veo como en esta situación, pero esto no está muy claro todavía, Capricornio, así que en este caso tendrías que esperar un poco. Capricornio, que tenéis un negocio. Todos los cambios que tú hagas a día de hoy en tu negocio, ¿vale? Que son unos cambios como todo el mundo los hace para su negocio, pues para una tranquilidad y una estabilidad. Hay que tener mucho cuidado porque mira, aquí dicen las cartas, sí, esos cambios te van a traer tranquilidad y estabilidad en algunos aspectos económicos, pero en otros aspectos no te van a traer tranquilidad, Capricornio. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Vamos a ver, Capricornio, y tu economía. Veo muchos de vosotros que van a llegar noticias relacionadas con juicios, con algo relacionado con la salud, ¿no? Entonces, todos los que estéis esperando esas noticias, aquí dicen las cartas que llega un dinero, pero también consideras que ha habido un engaño, ¿vale? Aunque dicen las cartas que no se podrá hacer mucho más. Capricornio, todo lo que esté relacionado con tu economía, aquí hablan las cartas que estás recién saliendo de una etapa complicada, ¿bien? Que puede haber todavía algunas salidas de dinero, pero que cuando tú pagues estas cosas, Capricornio, a las cartas hablan de una apertura de caminos en tu vida y en tu economía, o sea que el que salga un dinero a día de hoy, Capricornio, te traería una estabilidad en un mañana, ¿bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Capricornio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Capricornio que estáis solteros. Capricornio que estáis solteritos. Como bien sabéis, hablo de lo que está más cercano y acabaremos hablando de lo que llega de cara a futuro. Entonces, lo que está más cercano es una persona con la cual se podría haber estado hablando ya, podrían haber habido ciertas comunicaciones con esa persona, que es una persona que podría estar muy relacionada con el tema laboral,
pero bien se sabe que esta persona no está totalmente solo o sola, si lo dicen las cartas. En un principio veo solo comunicaciones, que ha habido comunicaciones, pero aquí estoy viendo algo va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar, Capricornio? Entonces, lo que va a cambiar aquí es que va a haber un acercamiento mayor, ¿vale? Entre esta persona y tú. ¿Qué es lo que pasa con este acercamiento mayor? Sexo, encuentros, en fin, encuentros con sexo, vamos, más claro agua. Pero claro, esta persona tiene a alguien, así lo dicen las cartas, tiene a alguien en otro lugar, ¿bien? Entonces, esto se sabe muy bien que sería como un triángulo amoroso. Bien. En el medio de esta historia, Capricornio, que creo que tú sabes perfectamente dónde te metes y sabes que pues, no hay mucha expectativa de cara a futuro con esta persona, tú dejas entrar a alguien un poquito mayor que tú, que viene de fuera. Evidentemente, como estás también con esta persona, o hablando con esta persona del trabajo, dice esta persona, pues tú la tienes en la clandestinidad. Pero esta persona, Capricornio, me da la sensación que es alguien o del pasado o que tiene que ver con algún lugar del pasado. ¿Bien? Que hay mucha inestabilidad o va a haber mucha inestabilidad en los sentimientos, en las emociones, ¿bien? Pero que finalmente sería la persona que cambiaría tu vida, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteritos. Hay un tiempo aquí, dicen las cartas, hay un tiempo, en esta historia te hablo de la persona que viene después, la persona que está fuera, que tiene que ver con tu pasado o es de tu pasado. Hay un tiempo aquí, un proceso, vamos a decirlo así. Es un proceso en el cual uno de los dos se muestra muy inestable respecto a todo lo que dicen los demás, ¿no? Porque lo que dicen los demás o lo que piensan los demás no ayuda a esta historia, ¿bien? Es lo que dicen las cartas, eso no ayuda a esta historia. Dice, hay muchos inconvenientes en esta historia, pero finalmente a todo rival que haya, a todo inconveniente que haya en esta historia, como que se van a superar o va a haber un triunfo, ¿no? Bien. Capricornio, vosotros ya os encontrasteis, aquí ya lo están confirmando las cartas, os encontrasteis por casualidad. El destino lo quiso así. Y es momento de que esta persona, así lo simbolizan las cartas, cuando llegue, es momento que esta persona concrete esa etapa contigo. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Muchas dudas en esta historia yo veo, Capricornio. Se va a dudar muchísimo. Habrá momentos incluso en los que uno comienza a sentir, ¿no? Y no se permite el lujo de sentir, ¿no? Así lo estoy viendo yo. No me puedo permitir enamorarme de esta persona. Aquí hay un tiempo de espera de que uno de los dos dice, quiero un compromiso mayor, y el otro como que da muchas vueltas, que podría ser tú perfectamente, Capricornio. Entonces, ¿habría un compromiso finalmente en esta historia? Yo te digo que sí. Aunque hay un proceso
no te voy a decir un proceso largo de años, pero sí hay un proceso en el que de un tiempo determinado, que la relación se tiene que estabilizar, porque empieza de la forma que empieza, hay muchos inconvenientes, tú estás hablando también con otra persona, en fin, todo ese tipo de cosas. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Capricornio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Estáis saliendo de una etapa negativa, de la relación. Entonces, he de decir que aquí todo depende de cómo ese cambio que va a haber entre vosotros, que está a punto de haber entre vosotros, que es un cambio para mejorar, para arreglar la relación, todo depende de lo que se haga, lo que haga uno de los dos, así lo dicen las cartas. Porque si sigue una misma situación del pasado, dice, esta relación sí se rompería, aún no está rota, ¿bien? Fíjate lo que te dicen las cartas, haz ese cambio para evolucionar, no para quedarte estancado o estancada. Y esto cada uno que lo aplique a su historia, porque si ese cambio que vais a hacer estanca a uno de los dos se siente estancado, se siente presionado, se siente sin vida social, y hago hincapié en el tema de vida social, dice, buscará por otro lado la salida que necesita y no por el lado más correcto. Y creo que todos me estáis entendiendo, ¿bien? Entonces, se está hablando para tranquilizar las cosas, para arreglar la relación. La otra parte está ya un poquito más positivo o positiva en este aspecto. Ya no es un no rotundo en ciertas cosas. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, que estamos evolucionando para bien, que habrá un acercamiento mayor y que los cambios que se propongan sean para mejor. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Capricornio, que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, dice, ahora mismo se va a vivir un triunfo en todo esto, ¿vale? Hay un triunfo, hay la posibilidad de, sobre todo, de formalizar ciertas cosas, que veo aquí que se dice con la boca chica, el tema de formalizar, perdón. Dice, existe la posibilidad de formalizar lo que uno de los dos siempre ha querido. Pero todo se verá en el resultado, vamos a decirlo así, en el resultado del cambio. Y yo te he dado ciertas claves de ese cambio, lo que se ha y lo que no se ha de hacer, porque uno de los dos puede sentirse estancado o estancada. Y si eso sucede y se alarga en el tiempo, pues puede ser que haya cosas, que sucedan cosas en la relación que no se quieren que pasen, evidentemente.
¿Y para qué nos vamos a andar con tonterías de que se dejen entrar terceras personas? Estoy hablando. Bien, vamos a seguir. Yo voy a decir una cosa, Capricornio. No vale decir sí y luego no cumplir. Aquí no vale eso ya. O tu Capricornio o pareja de Capricornio. Eso ya no vale. Eso no cuenta. Así lo dicen las cartas. Entonces, si no tienes claro un mayor compromiso o un paso más con esta persona, no obligues, no hay que obligar a la otra parte a llevar una vida que es la que tú quieres. O tú o tu pareja. Ya sabéis que estos son tiradas espejo. Porque esto sí puede traer consecuencias en un futuro. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Capricornio y tu mensaje especial del amor. Tienes que ser, ¿cómo se dice la palabra? A ver si me acuerdo, que no me acuerdo. Tienes que abrir los ojos, o tienes que ser, es que no me sale la palabra, quiero decir la palabra y no me acuerdo, en fin. Abrir los ojos, tienes que abrir los ojos con las personas que verdaderamente, Capricornio, a ti te bloquean. Aunque a veces nos cueste, hay que ser realista. Y aunque a veces nos cueste entender que estas personas que son tan cercanas a nosotros nos estancan porque sus consejos o sus palabras tienen mucha fuerza para nosotros, pero realmente no es lo que necesitamos. Entonces, a veces no siempre hay que hacer caso de lo que nos digan, Capricornio, esas personas allegadas. Uno tiene que hacer caso de lo que su corazón le diga. Bien. Así que, Capricornio, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Para todos en general, Capricornio, dice, estarás con las defensas un poco bajas. Posiblemente tengas algún foco de infección o algo por el estilo, pero será de muy pronta recuperación. Bien. Inflamación de piernas en general, Capricornio, como siempre te digo, que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Vamos a ver, Capricornio, y tu mensaje general. Bueno, mi queridísimo Capricornio, te dicen las cartas en ese mensaje. Dice, cuanto más dudes, cuanto más tiempo dediques, vamos a decirlo así, cuanto más tiempo dediques a dudar, antes llegará la noticia que no quieres. Piensa eso, ¿eh? Cuanto más tiempo dediques a dudar, antes llegará la noticia que no quieres que llegue. Capricornio, el número 29 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, mi queridísimo Capricornio, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita, muy importante, y como siempre, pues que nos vemos en el próximo vídeo.